Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a, a este siguiente eh, curso pues, de apologética científica. Esta es nuestra quinta clase. Bueno, realmente la cuarta. Lo que pasa es que es la quinta si tomamos en cuenta la introducción. Ok, y hoy ya comenzamos una unidad nueva, vamos a decirlo así, ¿no? Porque las tres clases anteriores o las cuatro, como queramos así decirlo, hemos estado hablando acerca de la ciencia, su carácter, su forma, como su metodología, su, su forma como ella se desenvuelve, ¿no? Claro, no, por supuesto que no hemos sido exhaustos, pues por supuesto, no podemos pretender eh, realmente cubrir todos los temas de la ciencia, ¿no? Pero sí en general, pues lo que más nos interesa, lo demás pueden ser objeto también de investigación. Pero bueno, ya en esta unidad vamos a hablar un poquito más sobre, vamos a interrelacionar un poquito más pues la ciencia con la fe. ¿Ok? ¿Cuál es la influencia que ha tenido la fe cristiana en la ciencia? Vamos a dedicarnos sobre este tema, ¿no? Y yo quisiera empezar para hablar sobre esta unidad. Entre otras cosas, vamos a hablar de la ciencia, la Biblia, que cómo está la ciencia en la Biblia, pero quisiera empezar más bien con las cuatro grandes síntesis de la física, de la ciencia física, ¿no? Que es la ciencia por excelencia, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver qué influencia eh, tuvo, pues, la cosmovisión cristiana o la visión cristiana, pues, del mundo, la visión teológica del mundo, qué influencia ha tenido en los descubrimientos científicos, ¿no? Y en la forma como los grandes científicos han visto el mundo. Eh, yo de paso, aunque no me ha dado tiempo, pero no sé si lo he dicho, creo que no lo he dicho en los videos anteriores, hay un filósofo muy importante de comienzos del siglo pasado, por los años 1900, 1920, por ahí, Javier Subir, un filósofo español. Yo tuve la oportunidad de conocer a sus nietos aquí en Chile. Eh, Este gran filósofo español hizo una disertación sobre el carácter de la ciencia, ¿no? Y él habla allí, hace un estudio donde compara la ciencia de hoy, la ciencia moderna, con la ciencia que practicaron, por ejemplo, los griegos, ¿no? La ciencia que desarrollaron los griegos, ¿no? Y entonces, entre tantas cosas, él decía, les recomiendo que si lo pueden encontrar por internet. Yo de todas maneras voy a ver si lo podemos colocar entre lo que es el material del curso, de la plataforma del curso, lo voy a colocar ahí para que los que están inscritos tengan acceso a ese material, ¿no? Este, entonces, entre otras cosas, él decía que la ciencia que nosotros tenemos no es superior a la ciencia de los griegos. Él partía de eso, que no es que era superior, lo que tenía, que no podíamos hacer una comparación. Él decía que no se podía hacer tal comparación, que sería injusto comparar la ciencia de hoy con la ciencia de los griegos. Y decir que, bueno, que la ciencia de hoy es superior, por supuesto que es superior en el sentido por los alcances que ha logrado, ¿no? Eh, pero en cuanto digamos, lo que para ellos era ciencia, para ellos su ciencia era suficiente, pues era lo que ellos entendían como ciencia. Esa era su ciencia. ¿Ok? Entonces, si ellos hubieran tenido acceso a la ciencia de hoy, quizás hubieran decidido hubieran dicho, no hubiera llenado su expectativa, pues en otras palabras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y qué es el énfasis que hace este señor Javier Zubiri en su disertación, pues. Si lo pueden leer, les recomiendo, pues, los que estén interesados más en profundizar sobre este tema. Él decía, bueno, que la ciencia que practicamos en una determinada
era social, pues, está relacionada, pues, está vinculada a la idea que tiene la sociedad de la realidad. O sea que no es que la ciencia descubre a la sociedad, o viceversa, la sociedad descubre, sino que hay como una relación. La realidad que yo tengo es lo que yo voy a ver, pues, en mi mundo que está en mi exterior. Entonces, y entre ese mundo exterior está la ciencia. Entonces, la ciencia que yo practico va a estar acorde a la realidad que yo tengo ya desde antes. No es la ciencia la que me hace mi realidad. La realidad que yo tengo es la que hace mi ciencia. ¿Ok? Entonces, la ciencia de los griegos, como creo que lo pude haber dicho en alguno de los videos anteriores, no pretendía el uso de la tecnología como fin último, pues, eh, práctico, pues, del esfuerzo científico. No ese era el fin, como es el fin nuestro. Nuestra ciencia tiene como fin, generalmente, casi en su mayor parte, es la aplicación tecnológica, ¿ok? Y darnos una vida mejor, de confort. Bueno, eso es lo que creemos nosotros. Para ellos quizás tener una vida como la que nosotros tenemos, apurada, acelerada, angustiada, quizás para ellos eso no hubiese sido jamás vida, hubiese sido una esclavitud hasta peor que la que practicaban pues en ese tiempo pues los terratenientes, los dueños de la tierra y de las posesiones que había en ese tiempo, ¿no? Que usaban la esclavitud como algo usual, pues. Eh, entonces, quizás para ellos la ciencia de hoy no tendría, pues, si ellos vivieran, pues, tuvieran acceso, pues, pudieran mostrar a una persona de esa que hoy diría que esto es una esclavitud, ¿ok? Entonces, la ciencia para ellos era otra cosa, ¿ok? Entonces, no cabe comparar, pues, hacer una comparación, ese es el tema en que radica, pues, el artículo, el tratado que hace el señor Javier Zubiri sobre ese tema de la ciencia. Entonces, y bueno, cuando hablamos de la síntesis de la física, por decir una de las grandes síntesis de la ciencia, ¿no? El tema tiene que ver, pues, ¿por qué? Porque cada síntesis que ha habido, nosotros vamos a hablar de 4 síntesis general. Pudiéramos hablar de más síntesis, ¿no? Pero digamos que hay 4 generales que se aceptan hasta el día de hoy, ¿no? Algunos dicen que 3, bueno, es relativo. Entonces, esas síntesis también han estado asignadas por la idea de realidad que han tenido pues los protagonistas pues que hicieron posible esos cambios pues de paradigma, porque en sí las síntesis son cambios de paradigma. Y vamos a ver que, como lo decía como lo dije anteriormente en uno de los videos anteriores, allí yo les decía pues que la ciencia o el conocimiento humano no ha tenido un crecimiento lineal. No es que los científicos van investigando y el conocimiento, a medida que van investigando, bueno, el conocimiento va creciendo. No es esa la forma, ¿no? Yo mostré un gráfico en uno de los videos que hicimos, ¿no? Yo mostraba el gráfico allí. Vamos a ver acá. No me refería a no. Vamos a ver aquí si lo consigo por aquí viendo todas las, aquí, vamos a ver, aquí está uno. Ok, fíjense, aquí tenemos el avance del conocimiento, ¿no? Fíjense, conocimiento científico, scientific advancement. Entonces, y bueno, aquí tenemos una leyenda aquí, la mostaza es la ciencia egipcia, la azul la griego, la romana, y bueno, la negra
el oscurantismo cristiano, ¿no? Fíjense cómo que, claro, este es un cuadro ateo, obviamente, ¿no? Entonces ellos nos dicen que para nada el Renacimiento es consecuencia de la Reforma, como muchos grandes filósofos de gran respeto lo han reconocido, pues, inclusive no cristianos. Entonces, y bueno, aquí tenemos la gris renacimiento, la era de la ilustración y la ciencia moderna, ¿no? Entonces, ese cambio que vemos allí, realmente, los cambios que aquí parecieran como que lineales y que el único momento de estancamiento es el tiempo del oscurantismo cristiano. Nada que ver, ¿ok? Nada que ver. Entonces, eso es lo que nos quieren de alguna manera hacer ver, ¿no? Pero no es así, no es de esa manera, ¿no? Entonces, cada síntesis, pues, ha habido una idea de realidad que está determinada también por la creencia de esa sociedad de ese tiempo, ¿no? Cada idea de realidad, pues, lleva en sí también, digamos, la visión teológica que se tiene del mundo de ese entonces, ¿no? Entonces, de hecho, se lo voy a decir con claridad, no ha habido más síntesis en la física. Bueno, si a mí me lo preguntan, yo se lo voy a decir claramente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la ciencia está en manos de los ateos. Así es simple. Las grandes síntesis, se lo voy a resumir bien claro, las grandes síntesis que vamos a ver aquí fueron estrictamente exclusivas obra de científicos cristianos. ¿Ok? Esa es la gran verdad, ¿no? Entonces, esas grandes síntesis empiezan a suceder durante el tiempo que llamamos de la reforma protestante y la contrarreforma, pues, católica, ¿no? Aunque en final fue una reforma general, pues, porque tanto se reformó la iglesia católica como también hubo nuevos grupos que se formaron, como fueron las iglesias protestantes, ¿no? De hecho, pues muchos filósofos reconocen, ¿verdad?, que los países que se anotaron, pues, en la lista de la reforma protestante y que llevaron a cabo dentro de los senos de su sociedad la reforma protestante, esos países fueron los que lograron, pues, el mayor avance científico y tecnológico de su época, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dicen mis filósofos, inclusive ateos, ¿no? En Venezuela me acuerdo que había un gran intelectual, ustedes bien lo recuerdan, ¿verdad?, que dejó una gran huella, pues, en la sociedad venezolana, Arturo Ular Pietre. Arturo Ular Pietre era uno también de los que siempre él en sus programas, que en ese tiempo, pues, todavía la televisión se veían cosas buenas, ¿no? Se daban cosas buenas, y algunos tuvimos la oportunidad de observarlos y de hacerles un seguimiento, ¿no? En este caso, pues, de este gran intelectual, Arturo Larpietri. Él era uno de los que afirmaba, pues, que el desarrollo, pues, de la Europa, de la revolución industrial, el renacimiento, la ilustración, se lo debían, era realmente al cambio que hubo a partir de la reforma protestante, ¿no? Que no solamente tuvo consecuencias en el orbe religioso, sino que en todas las áreas, en todos los círculos de la sociedad, pues, esta revolución o este movimiento impactó, pues, a toda la sociedad en todas sus esferas, ¿ok? En el orbe económico, en el orbe científico, en el orbe político y, por supuesto, en el religioso, ¿no? No hay que dudarlo. Entonces, fíjense, nosotros, ¿qué llamamos síntesis? Síntesis significa agrupar, ¿ok? Resumir. Entonces, la ciencia nuestra se ha visto envuelta en grandes síntesis, ¿ok? Esas síntesis no han sido nada fáciles de llevarse a cabo. Todas esas síntesis costaron inclusive hasta vidas, ¿ok? No voy a decir que guerras, pero sí hubo allí convulsión, hubo allí pelea, hubo lucha. De hecho, ustedes van a ver algunos comentarios que yo voy a hacer acá, ¿no? Fíjense, entonces, las grandes síntesis, ¿no? Ustedes recuerdan, pues,
aunque como les dije anteriormente, eh, se conocen pues como síntesis 3 o 4 cambios pues de paradigma. Sin embargo, han habido muchos cambios de paradigma, ¿no? Ustedes recuerdan primeramente a Copérnico, recuerdan pues eh, que teníamos la cosmovisión, varias cosmovisiones, ¿no? Hemos tenido aquí nosotros varias cosmovisiones de, en cuanto a cómo se formó, cómo se llevó a cabo pues el universo, ¿no? Cómo se formó el universo y cómo estaba estructurado el universo, ¿no? Entonces tenemos pues la cosmología ptolomeica, ¿verdad? Que viene pues del tiempo de los griegos, pero ya muchos filósofos griegos, como ya le he dicho otras veces, sabían que la Tierra era redonda, ¿ok? Y que algunos decían que no era el Sol el que salía, sino que la que giraba era la Tierra. Ya algunos sospechaban eso. De todas maneras, pero la idea que más prevaleció, bueno, por la mayoría de la sociedad, porque acuérdense que a veces ser inteligente, precoz, eso trae problemas, pues, para la persona que tiene esta virtud, ¿ok? Entonces, no siempre te van a escuchar. Entonces, la idea, pues, que prevaleció, pues, que se sobrepuso, pues, en ese tiempo la cosmovisión. Cosmovisión es cómo está formado el universo, no cómo está estructurado el universo. La cosmovisión que como no podemos verla, nosotros no podemos salir de la Tierra, excepto cuando hacemos un viaje espacial, excepto para unas pocas personas privilegiadas de la historia de la humanidad que han logrado salir al espacio, ¿verdad? Y ver la Tierra como es, y sin embargo no han salido lo suficiente como para decir, bueno, vi el Sol y vi la Tierra girando alrededor del Sol y nadie pues ha visto eso, pues ni los astronautas, pues, ¿ok? Entonces, la cosmovisión que tenemos acerca de lo que no vemos y quizás no veremos, pero que ya sabemos que es así por la lógica, por la simple eh, eh, concatenación pues, de los hechos, podemos darnos una idea de cómo es el universo, en este caso el sistema solar, ¿no? Entonces, los, los griegos, pues, en su mayoría aceptaron que el Sol era el centro del universo y que la Tierra, ¿verdad? Y los planetas, ya existían en ese tiempo los griegos, ya se habían dado cuenta de que existían estrellas y planetas, ¿ok? Yo tengo un curso aparte de eso que ustedes lo pueden buscar en internet acerca de la astronomía y la posición global, ¿no? La redondez de la Tierra y el giro pues del sistema solar, ¿no? De los planetas alrededor del Sol, ¿no? Ya los griegos pues se habían dado cuenta de esto y de la redondez de la Tierra y algunos sospechaban pues, como les digo, que el Sol era el centro y los planetas giraban alrededor del Sol, ¿no? Lo importante es que los griegos ya ellos habían descubierto que existía una diferencia entre los astros, existía una diferencia de astros llamados estrellas y otros llamados planetas. Los griegos se dieron cuenta de esas cosas sin observar, sin tener telescopio, pero observando, por supuesto, pero observando a simple vista es lo que me refiero, ¿no? Pero no tenían telescopio ni instrumentos sofisticados para hacer observaciones más detalladas o minuciosas. Entonces, pero ellos a través de la observación, pues personas que se dedicaban a observar, no había televisión, no había internet, no había celulares, nada de esas cosas, la gente tenía que distraerse en algo. Entonces, la gente era muy observadora. Y la gente observaba, bueno, no había la contaminación lumínica tampoco, ¿verdad? En cualquier parte del mundo se podían observar todas las estrellas. Nosotros que estamos en cualquier ciudad apenas podemos observar unas cuantas estrellas que podemos contarlas, ¿no? Pero las estrellas, si las observamos en cualquier parte, son incontables. Bueno, lo cierto es que estas personas pudieron observar el cielo y pudieron darse cuenta que habían planetas y habían estrellas. Y ello entonces, en su mayoría prevaleció, pues, se sobrepuso el modelo
ptolomeico. Y ese modelo, bueno, lo que indicaba era que la Tierra era el centro del universo. ¿Verdad? Creo que lo dije al contrario, lo dije al contrario bien. Pero el sistema ptolomeico que proponía que la Tierra era el centro y los planetas y el Sol y la Luna, ¿verdad? Como el único que no se equivocaron fue la Luna, giraban alrededor de la Tierra, ¿ok? ¿Ya ven? Ese era el sistema ptolomeico. Entonces, cuando viene Copérnico, a través de algunos, Copérnico siguió observando y se dio cuenta que esta forma, que si veíamos el sistema solar como un espacio, como un lugar donde también están los planetas, entonces, y que el espacio no solamente podía ser el espacio de un cuarto, sino que yo me podía imaginar el espacio como un cuarto y los planetas como que dentro de ese cuarto, en el espacio, de alguna manera moviéndose, ¿no? ¿Quién lo sostenía? No se imaginaban en ese tiempo. No era fácil hacerse un modelo, realmente, no era nada fácil. Entonces, acuérdense que había un modelo de una cierta capa con unos agujeros que cubría la Tierra en la noche. Y entonces, las luces de las estrellas eran que la luz del Sol se filtraba por esos agujeros. Habían todo tipo de teorías, pues. ¿Ok? Entonces, Copérnico, pues, propone, pues, el sistema heliocéntrico, que llamamos heliocéntrico. Entonces, donde el Sol es el que está en el centro y los planetas, ¿verdad? Y las estrellas, me imagino que también pensó en eso, ¿no? Que no sé cuál era exactamente cuál era la idea que tenía Copérnico acerca de las estrellas, pero él dedujo que los planetas, la Tierra y la Luna, bueno, giraban alrededor del Sol, ¿ok? Y de ahí, bueno, empieza ya podríamos decir que es una primera síntesis, ¿no? Copérnico, recuerden, era un sacerdote católico, pues, ¿no? Entonces, y bueno, esto le valió, por supuesto, ser objetado, pues, atacado por parte de la Iglesia Católica en ese tiempo, ¿no? Porque había que pensar como pensaba el Papa, y bueno, y el Papa pensaba que la Tierra era el centro, y bueno, y eso era lo que lo que el común de la gente pensaba, y bueno, y eso había que aceptarlo, pues el Papa no era que era una persona prominente, inteligente, bueno, como nunca lo ha sido, ni tampoco lo es, así también como muchos líderes en cualquier parte del mundo religioso o político, etcétera, no son las personas más inteligentes. No ha sido así nunca, ¿ok? Yo no estoy criticando a nadie en ningún sistema, ¿está bien? No ha sido ni nunca, en ningún país del mundo, ni en los países del primer mundo ha sido así, ¿ok? Así que no estoy criticando a nadie aquí. Entonces, bueno, lo cierto, bueno, que por estar en contra, pues, de lo que pensaban la mayoría o estar en contra de lo que se aceptaba como oficial y auténtico en ese tiempo por la sociedad, bueno, a esta persona le valió, pues, persecución, pues, acoso, pues, estrechez, muchas privaciones, y bueno, entonces ya vemos las características de cómo se va llevando a cabo los cambios, pues, ¿no? Después de Copérnico, entonces, viene propiamente lo que llamamos nosotros la síntesis, ¿no? Entonces, tenemos allí Galileo. ¿Se acuerdan de Galileo? Acuérdense que Galileo fue apresado, pues fue encerrado por la Iglesia Católica, fue juzgado y fue sentenciado, pues, a cadena perpetua. Claro, después lo perdonaron, ¿no? 500 años después, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos se dieron cuenta que es 500 años, pero nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, ¿no? La sociedad. Entonces podemos echárselo nada más que a los papas, ¿ok? No es nada más que los papas. Entonces, bueno, lo cierto es que esos son cambios de paradigma, ¿ok? Lo que llamamos cambios de paradigma en la sociedad. ¿Está bien? Entonces, es importante nosotros estudiar los cambios de paradigma. Entonces, cuando cambia un paradigma, no cambia así porque la gente se da cuenta, ¿ok? No se impone un paradigma porque es inteligente, es la verdad. Nunca ha sido
de esa manera. Un señor aquí muy sabio escribió algo acerca de esto, ¿no? Acerca de los cambios de paradigma. Este señor llamado, ya les digo quién fue este señor. A ver, vamos a ver aquí. Cambio de paradigma. Vamos a ver qué es un paradigma. Fíjense aquí, ¿no? Ok. Ok, un paradigma es un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina. Estas reglas asumen normalmente como verdades incuestionables porque son tan evidentes que se tornan transparentes para los que están inmersos en ellas, como el aire para las personas o el agua para el pez. Entonces, bueno, ahí tenemos otros conceptos de paradigma, ¿no? Aquí tenemos una especie de fábula, de parábola, de ilustración de cómo se forma un paradigma, ¿no? No sé si ustedes lo han visto alguna vez. Es interesante que ustedes lo lean. Yo no voy a decir, sino a hacer un resumen de esto. Dice que un grupo científico colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananos, ¿no? O sea, encerraron 5 monos en una jaula y pusieron una escalera y arriba unos bananos. Entonces, cuando un mono, la primera acción del mono, pues, por supuesto, es subir y agarrar el banano, pues, eso de manera intuitiva, pues, ¿no? Entonces, cuando hacían eso, los científicos le echaban un chorro de agua al mono, a los monos que estaban abajo, no al que estaba arriba. Fíjense, ¿no? Al que estaba abajo le echaban un chorro de agua. Entonces, y así cada vez que subía un mono, el chorro de agua, llegaron un momento en que los monos se obstinaron y cuando alguien iba a subir, los monos se dieron cuenta, estudiaron el mono, también los animales estudian la causa y el efecto. Son observadores, igual que como los perros. ¿Cómo aprenden los perros? Por observación, ¿no? Entonces, son observadores, ¿verdad? Que tú le das, cuando hace algo el perro le dan comida, entonces el perro ya sabe que si hace eso le van a dar comida, ¿no? Bueno, así igual también los monos. Entonces, los monos se dieron cuenta que cada vez que alguien subía, oye, le caían, los bañaban a todos, pues ya era incómodo. Esto no sucedió en verdad, esto simplemente es una historia, un cuento. No sé, yo no sé si fue verdad. Entonces, lo cierto es que terminan los monos cayendo a golpe a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que iba a subir, los monos, cada mono que iba a subir a palo limpio, le daban, los caían a golpe, ¿no? Hasta unos palos le dieron. Lo cierto es que vienen los científicos, ¿no? Hacen algo interesante, muy interesantísimo. Ellos van sacando un mono y poniendo un mono nuevo que no sabe qué está pasando. ¿Qué es lo que hace el mono nuevo? Bueno, intuitivamente, pues, por instinto, va a subir pues, a la escalera a Ranucamur, pero lo que trataba de subir los otros monos, los otros 4 monos, lo agarraban a golpe, pues. ¿Ves? Y así, pues, ¿no? Hasta que el mono aprendió que no debía de subir la escalera, pues, ¿no? ¿Ok? Meten otro mono, sacan un mono, pero sacan otro mono más de los 4 que estaban ahí y meten, de los 4 viejos, que el nuevo no lo sacaban, y meten un mono nuevo. Y así van, y el mono, bueno, el mono nuevo cada vez por instinto, bueno, trataba de subir la escalera y de tomar el campo. Y así, y los otros le caían a golpe. Hasta que llegó un momento en que cambiaron a los 5 monos que estaban al principio. Solamente habían 5 monos nuevos. Y cada vez que llevaban un mono nuevo, los monos que estaban allí, que no sabían por qué que ni se les mojaba ni nada, ni se les caía a agua ni nada, le caían a golpear al mono nuevo. Así se formó, es una forma como se establece un paradigma, una forma muy jocosa y sarcástica, ¿no? De burlona, ¿no? De decir que cómo se forma un paradigma, ¿no? Entonces, aunque no le echaron agua fría, nunca recibieron baño de agua fría, pero cada vez que un mono entraba, si el mono intentaba agarrar un banano, a ese le caían a golpe, ¿no? Esa es la forma como se establece un paradigma. Interesante esto, ¿no? Entonces, fíjense, sobre cambios de paradigma que escribe este señor acá. Aquí, esta cuestión aquí no ayuda aquí a ver bien, ¿no? Pero bueno, aunque cada uno de ellos puede albergar una esperanza de convertir al otro, ¿verdad? A su propia manera de ver la ciencia y su problema, ninguno puede esperar demostrar que está en lo cierto.
La competencia entre paradigmas no es el tipo de batalla que puede ser resuelta a base de pruebas. ¿Ves? Ya, es una crítica, ¿no? En los paradigmas. Una nueva verdad científica no triunfa porque haya convencido a sus oponentes. Fíjese como dice este señor, como dice Max Planck, el que descubrió las leyes de la cuántica, ¿no? La primera ley de la cuántica, ¿no? Una nueva verdad científica no triunfa porque haya convencido a sus oponentes y le haya hecho ver la luz, sino más bien porque sus oponentes mueren finalmente y una nueva generación crece más familiarizada con ella. Fíjense, ahí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es un paradigma, ¿no? Entonces, bien, íbamos por aquí por las leyes de Newton, ¿verdad? Por los cambios de paradigma, por las grandes síntesis, ¿verdad? Vamos otra vez a volver aquí a la grande síntesis. Aquí. A ver, ¿dónde quedamos acá? Aquí me perdí un poco acá. Bueno, vamos a ir al principal. Vamos a ir al principal. Y de ahí nos retrocedemos otra vez para volvernos ahí. Ok, entonces nos vamos aquí a la grande síntesis, ¿verdad? Ok, las 4 grandes síntesis, otra vez acá. Entonces, esta síntesis, como ya lo he planteado, pues no se llevan a cabo de manera continua y paulatina y creciente. No, estos son del mundo, normalmente el mundo científico pasa por un estancamiento, donde no hay como el que estamos hoy ahorita. Aunque digan no, que tenemos la bosón de Higgs, no ha habido más síntesis en física. No ha habido lo mismo que vimos hace 100 años, no ha habido algo parecido. Ese boom, esa explosión de conocimiento y de rupturas de paradigma y de cambios de la forma de verla. No, lo que ha habido es simplemente una profundización en lo que se descubrió hace 100 años, pero no ha habido una nueva síntesis como tal en la física. ¿Okay? Estamos muy lejos de una síntesis. Ok, más bien. Estamos en lo que algunos científicos, algunos filósofos grandes contemporáneos de hoy están advirtiendo que el mundo se encuentra en un oscurantismo. Yo soy inclinado y por lo que la Biblia nos enseña, estoy completa. La Biblia dice que la ciencia aumentará, es verdad, la ciencia ha aumentado, pero la falsa ciencia también. ¿Ok? Entonces, la ciencia ha aumentado, pero ¿para qué? Para controlar al hombre, pero no para traerle beneficio al hombre. Bueno, entonces el conocimiento, ¿verdad? Se ha aumentado cada vez más la internet y las teorías que vienen y cosas y descubrimientos, pero no ha habido una síntesis como tal. ¿Ok? Bien, entonces las leyes de Newton, ok, Newton nace, ¿verdad? De un hogar cristiano. Sus padres eran, creo que, bueno, eran cristianos, no sé si eran cristianos protestantes, ¿ok? Y bueno, Isaac, ¿de dónde viene el nombre Isaac Newton? Bueno, viene precisamente de la costumbre de los cristianos, era de ponerle a sus hijos nombres bíblicos. Isaac, el hijo de Abraham. Pues. Entonces ahí viene Isaac Newton. Entonces Isaac Newton se crió pues bajo el temor de Dios, bajo la convicción de un Dios poderoso, vivo, creador del universo. Y esto, como les digo, Newton fue uno de los impulsores del método científico. ¿Okay? El método científico no existía antes de Newton, no había como tal un método científico. El método científico es más que todo llevado a cabo por Newton. Entonces, ¿cuál es la síntesis que hace Newton? Bueno, anteriormente existió el señor Kepler, ¿no? Vamos a irnos un poquitico aquí al señor Kepler. ¿Ok? El señor Kepler, también otro científico cristiano, ¿no? De la Universidad de Göttingen, o Cotinga, creo que es Cotinga, una cosa así, no recuerdo bien el nombre. Entonces, el señor Kepler estudia el movimiento de los astros, ¿ok? Pero antes del señor Kepler, nosotros tenemos antes de Kepler, vamos a ponerlo aquí, antes de Kepler, nosotros tenemos la cinemática que llamamos de Galileo. ¿Ok? ¿Está bien? La sistemática de Galileo, no sé por qué no me
abre aquí. Ok, vamos a darle otra vez. Para nada, no, para nada quiere abrir. Bueno, lo cierto que, bueno, no es tan importante lo que vamos a ver ahí. La cinemática de Galileo. ¿En qué consiste la cinemática de Galileo? La cinemática de Galileo consiste en describir cómo es el movimiento de los objetos en la superficie, en una superficie plana, la superficie de la Tierra. Pues podemos considerarla que es plana, ¿verdad? Sabemos que es redonda, pero digamos que en dimensiones moderadas, ¿verdad? Podemos considerar la superficie plana. Siempre la hemos considerado así, ¿verdad? Cuando construimos un edificio, nunca tomamos en cuenta la curvatura de la Tierra, pues. Construimos un puente, una autopista, inclusive. Muy rara vez se toma en cuenta la redondez de la Tierra. Se supone todo el plano. Bien, entonces, la cinemática de Galileo es cómo se comporta, cómo es el movimiento en un plano. ¿Ok? Entonces, Galileo pues estableció unas leyes que son las que nosotros conocemos de la cinemática de primera dimensión, que son los movimientos que ustedes conocieron, ¿verdad? Movimiento uniforme y movimiento uniformemente variado. Galileo fue el primero en que hizo una ley, que hizo una fórmula de cómo era movimiento, que esa la vimos cuando hablamos del determinismo, ¿se acuerdan? Que era una de las fórmulas deterministas, X distancia igual a velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Recuerdan? Ese movimiento uniforme rectilíneo, distancia igual a velocidad por tiempo. Movimiento uniformemente acelerado, distancia igual a velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, y así. Esos eran dos movimientos, o sea, habían dos movimientos posibles, el movimiento uniforme y el movimiento acelerado. ¿Ok? Entonces, aparte de Galileo, que eso fue en los años, ya ustedes ven allí, entre el siglo XVI y el siglo XVII, ¿verdad? Ahí lo vemos. Y paralelamente, se puede decir, paralelamente, el señor Johann Kepler, un físico alemán, teólogo, perdón, porque él estudió teología, él estudió en la Universidad de Gotinga, no me acuerdo bien cómo se llama la universidad, es una ciudad universitaria además. En esa universidad fundada por un pastor protestante, bueno, un pastor, pero después cuando vino el movimiento protestante, se alió pues al movimiento protestante de Lutero, ¿no? Un católico pues que fundó pero él después se alió, se entró pues a las filas pues, ¿no? ¿Ok? Se adhirió pues a las filas del movimiento protestantista de Lutero. Entonces, y allí pues él estudió, Johann Kepler logró estudiar ahí teología y astronomía y física. Logró estudiar allí el señor Johann Kepler. Y él dedicó su vida al estudio de los planetas y a fíjese, él buscó por todos los medios, él quiso dilucidar cómo era el movimiento de los planetas. Y él decía que los movimientos eran circulares. ¿Okay? Y esto a pura observación, no existían telescopios en ese tiempo, no había un telescopio de alto alcance en ese tiempo. Galileo fue el primero que hizo un telescopio llamado telescopio, imagínense ustedes, el telescopio refractor. El telescopio refractor se lo debemos a Galileo. ¿Okay? Con los cuales él empezó a hacer observaciones solares. A consecuencia pues de eso quedó ciego también hasta el final de su vida, ¿no? Entonces, el señor Galileo, él se imaginaba que los planetas, Mercurio, Venus, ya se conocían esos planetas. Tierra, Marte, bueno, todos giraban alrededor del Sol, como eso, en unas esferas o círculos, vamos a decir, los círculos tenían que estar dentro de esas esferas, ¿no? Entonces, él se imaginaba que esas esferas eran unas esferas que venían de un sistema perfecto, matemático, y él construyó algo así como esto que está aquí, ¿no? El primer planeta estaba dentro de una esfera que estaba inscrita, como lo pueden ver ahí, inscrita en un tetraedro. Esto que se llama así, que parece como un sólido triangular, ¿no?
una pirámide, perdón, una pirámide, bueno, también un sólido triangular, por supuesto, una pirámide de 4 lados, cuyos lados todos son iguales, a eso le llamamos un poliedro regular, ¿ok? Entonces este tetraedro regular, a él le entra una esfera, una sola única esfera que toca, que es tangente a la superficie de los lados, pues. Entonces, encima de esa esfera, ¿verdad? O encima de ese tetraedro, hay un cubo, que es el otro poliedro regular, ¿ok? Tiene 4 lados iguales. Entonces, también dentro de ese cubo, ¿verdad? Entra una esfera. Y él se imaginaba que así, pues, que lo que había que buscar para entender el movimiento de la Tierra, bueno, había que buscar ahora un sólido, un poliedro que, que pudiera encerrar o circunscribir, como se dice matemáticamente, a esta esfera donde iba a estar la órbita de la Tierra, y así los otros poliedros, ¿ok? Y él se imaginaba así, él buscó las mil y un maneras entrando en este paradigma, porque para él su idea religiosa era que la Tierra, bueno, que Dios era un Dios perfecto, y bueno, y que la Tierra tenía que tener y los planetas tenían que tener una trayectoria perfecta. En este caso, para él la perfección era una esfera o un círculo, ¿ok? Entonces, pero a partir de las observaciones que otro señor había hecho antes de Kepler, o contemporáneo de Kepler, el señor Tycho Brahe, entonces, a partir de esas observaciones que este señor había hecho y que él tenía pues un observatorio al aire libre, con unos instrumentos muy precarios que había construido, él tenía pues un espacio pues donde se hacían observaciones de la manera más eh, eh, cómoda posible, pues vamos a por decirlo de alguna manera. Y este señor le pasó, o mejor dicho, le pasaron a él pues los datos que este señor había observado a simple vista, con algunos instrumentos así como un sextante, un astrolabio, una cosa así, y él pudo pues hacer pues una trayectoria de cómo era el movimiento de los planetas, específicamente del planeta Marte. Y entonces él, para su sorpresa, se encontró de que esos planetas no tenían una órbita circular. Y entonces intentó buscando otras figuras pues perfectas, ¿no? Como un óvalo. Y se dio cuenta que tampoco era un óvalo. Entonces lo que fue más decepcionante para él era que la hélice sí concordaban con el movimiento, y para la hélice no era una superficie, no era una figura perfecta, pues, ¿ok? Porque no era simétrica, era más bien asimétrica, inclusive porque el Sol tenía que estar en uno de los focos de esa hélice y no en el centro. Entonces ya eso chocaba con la idea religiosa que tenía, la forma como él había interpretado, pues, la teología y a Dios, pues, de que Dios tenía que haber creado algo perfecto, y lo perfecto sería un círculo, que la Tierra se moviera en forma circular perfecta, pues. Eso es lo que él pensaba. Pero no resulta que no era así, los planetas no se movían de esa manera perfecta, sino que se movían, para su decepción, en una forma elíptica imperfecta, y en el que el Sol no estaba en el centro, sino en uno de los focos de esa hélice, ¿no? De una figura llamada hélice que en ese momento ni se conocía. Se conocía, gracias a Dios, por un filósofo griego, matemático griego, que la había estudiado y había dicho, bueno, que era una figura que existía en la geometría, pues. Y entonces, y no era una figura perfecta, era una figura, como decir, la oveja negra de la figura, por decirle algo así, ¿no? Entonces, para Johann Kepler no era un logro realmente como tal el haber descubierto, era más bien una decepción. No sé si perdió la fe, no creo que haya perdido la fe por eso en Dios, pero bueno, para que ustedes tengan una idea de cómo la creencia en Dios, cómo la fe en la forma religiosa, la forma que tú tienes de la realidad, distorsiona un poco o vincula, pues, impacta, tiene que ver de alguna manera, pues, ¿no? Afecta, ¿ok? De alguna manera la ciencia que tú vas a desarrollar, ¿ok? Entonces, lo cierto es que este señor
en contra pues de sus convicciones, así como Planck, me imagino, también tuvo que, en contra de sus convicciones, ¿se acuerdan que eso lo hablamos? Planck tuvo que agarrar y decir que la energía se daba por salto, que yo no podía agarrar un objeto, en este caso un electrón, una partícula subatómica, yo no podía acelerarla a la energía que yo quisiera, sino que tenía un salto, sobre todo si ese electrón estaba encerrado en lo que llamamos un potencial. En potencial es como decirle, bueno, que está encerrado en un átomo, ¿ok? Entonces, eso hace posible, por ejemplo, yo les no, creo que no se los comenté, pero es el determinismo, el hecho de que los electrones tuvieran órbitas escalonadas y no una rampa donde yo pudiera subir y pudiera ponerme donde yo quisiera. Eso permitía que la luz del cielo fuera azul, ¿ok? Eso permitía, si no fuera por indeterminismo, la luz del cielo sería blanca, el fondo del cielo sería un blanco, blanco perfecto. Imagínense qué aburrido, ¿verdad? Porque entonces las nubes no se verían. Si fuera así, serían todos los colores, se unirían todos los colores juntos y entonces darían un blanco, ¿ok? Es como cuando usted tiene un disco con muchos colores y usted le da vuelta. Se da cuenta que uno ha visto ese experimento. Agarra un disco de varios colores, le das vuelta y entonces el disco se ve blanco. ¿Ok? Cuando tú combinas muchos colores, porque hay muchos saltos, entonces cada salto significa un color, pero cuando tú tienes saltos escalonados, entonces resulta que tú tienes colores fijos, ¿ok? Y no una gama que te da al final un color, un aspecto blanco. Entonces, eso es importante saber por qué se forman los colores. Importantísimo eso, de dónde vienen los colores, ¿no? Precisamente de esa parte. Bueno, lo cierto es que, al igual que el señor Max Planck, bueno, también Kepler se decepcionó mucho de sus leyes, ¿no? No sé si estaba contento, que bueno, tiene que haber, de alguna manera tiene que haber estado pues satisfecho, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros llamamos las leyes de Kepler. Entonces, ¿cuál es la primera síntesis? Lo que nosotros entendemos como la primera síntesis. La primera síntesis que nosotros entonces logramos entender es la que hace Isaac Newton. ¿Cuál es la hazaña de Newton? Newton agarra, fíjense lo que hace Newton. Newton agarra los resultados de Kepler, que era cómo se movían los astros en el espacio, ¿ok? Con los resultados de Galileo, de cómo se movían los objetos. ¿Se acuerdan que vimos Galileo primero? Cómo se movían los objetos, velocidad, distancia, perdón, igual a velocidad por tiempo, cuando es movimiento uniforme, y distancia igual a velocidad por tiempo, velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo cuadrado entre 2, cuando es movimiento uniformemente variado. Bueno, Newton agarró esas dos visiones que antes no estaban vinculadas ni tenían nada en común, ¿ok? En ese tiempo, antes de Newton, cada quien una ley era para las cosas que estaban en la Tierra y otra ley para las cosas que estaban en el espacio. Entonces, la hazaña de Newton, ¿cuál es? Que nosotros entendemos como una hazaña y realmente hay que quitarse, pues, el sombrero ante lo que hacían estas personas sin tener computadoras ni nada de esas cosas. Newton agarra estas dos leyes, la cinemática de Galileo y las leyes del movimiento planetario de Kepler, y las une en una sola ley, que es la ley de la mecánica, ¿no? Que es esto que está aquí, fuerza igual masa por aceleración, ¿verdad? Y de ahí viene la gravitación universal, que es esto que está aquí. La fuerza viene dada por esto lo igualo a esto y obtengo entonces la gravitacional. Esta fuerza que está aquí la sustituye por esto y obtengo la fuerza gravitacional. Resuelvo esta ecuación diferencial y obtengo la elipse, la hipérbola, la parábola. Si la fuerza no es esto, sino que es una fuerza cero porque está en la Tierra, o una aceleración de un resorte, por ejemplo, tengo un movimiento de un resorte, y si es la fuerza simplemente una aceleración debido a un motor que acelera, bueno, entonces ahí tenemos velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo cuadrado sobre 2. De ahí salen esas fórmulas, de esta fórmula general que está acá. ¿Ok? Ese es el gran logro de Newton. ¿Ok? Entonces, en una sola fórmula, él logró sintetizar, por eso se llama síntesis. Sintetizó la cinemática de Galileo y las leyes del movimiento, ¿no? Igualmente hubo un señor después
años después, unos cuantos, 200 años, ¿verdad? Después de esto, viene la segunda síntesis de la física, hecha también por otro gran cristiano, el señor James Clerk Maxwell. James, igual que Newton. James significa Jacobo. Maxwell, hijo después de diáconos de una iglesia protestante allá en Inglaterra. Entonces, los diáconos, pues, como cualquiera de los cristianos, tienen la costumbre de ponerles nombre cristiano. James significa Jacobo. Cuando le ponen Jacobo a los niños, Jacobo, el hijo de Isaac. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El hijo de Isaac, Jacobo. Bueno, de ahí viene el nombre James Clerk Maxwell. Dice la enciclopedia de Internet, ¿verdad? Por excelencia, Wikipedia, cuenta, y usted lo puede bajar por Internet, dice allí que Maxwell, cuando tenía la edad de 8 añitos, apenas, Maxwell se sabía completo el Salmo 119. Imagínense esto, increíble para un niño apenas de 8 años. Así que los que estudian, quieren tener éxito en electricidad, electrónica y todas esas cosas, bueno, ya ven lo que tienen que hacer, ¿no? Sigan el ejemplo de nuestro hermano Maxwell. Entonces, gracias a estas leyes de Maxwell, ¿qué hizo Maxwell? Bueno, Maxwell agarra todas estas leyes que existían ya de hombre. Este señor también fue otro gran cristiano, señor Faraday, otro cristiano inglés. Oster, no sé si también creo que también era un hombre cristiano. Él agarra todas estas leyes que se habían en el momento de Maxwell, existían estos señores, y estos señores habían hecho grandes descubrimientos en la parte de electricidad, en la parte de magnetismo y electricidad. Este señor Oster en magnetismo, Faraday en la parte de electricidad estática, y Ampère también en la parte del magnetismo. Entonces, este señor Maxwell agarra estas tres leyes y la une en una sola ley, ¿ok? Que son lo que llamamos las ecuaciones de Maxwell, ¿ok? Aquí tenemos la ecuación un poquito más complicada que las ecuaciones de Newton, pero estas cuatro ecuaciones que están aquí resumen todo lo que es electromagnetismo y todo inclusive lo que es la luz, ¿ok? Porque la luz también es por estas ondas electromagnéticas, por estas ecuaciones de Maxwell, se deduce que la luz son ondas electromagnéticas, se deduce todo lo que usted quiera saber a la luz, la ley de reflexión, inclusive la ley de Snell, esa que le enseñaron a ustedes, seno de N1 igual a seno de N2 por N de los índices de refracción. Recuerden, esa es la ley de Snell. Ok. Entonces tenemos pues todas estas ecuaciones. Esto es un ejemplo pues de lo que es la síntesis pues. Y finalmente se acepta como una tercera síntesis pues la teoría de relatividad del señor Albert Einstein, un científico alemán judío, de origen judío, que no judío practicante, pero un hombre temeroso de Dios. Basta usted lee los escritos de Maxwell, de Einstein, sobre su tratado de relatividad, y usted ve cómo este señor alaba, reconoce todos los científicos que trabajaron. Él empieza haciendo un reconocimiento a todos los científicos y entre líneas también siempre recuerda, fulano de tal, mi amigo matemático y esto que me ayudó en esto. Él hace un reconocimiento a no solamente lo que él hizo, sino lo que otros científicos hicieron. Lo que pasa es que la sociedad al final le dio, y bueno, esto viene de Dios, me imagino, le dio la paternidad de la teoría de relatividad al señor Albert Einstein, pero realmente fue un trabajo conjunto que habían hecho inclusive antes de Einstein. Ya existía pues resultados de la relatividad. Lo que pasa es que Einstein agarró todos esos resultados uno con otros aquí y lo unió en una sola teoría, y por eso se le da la paternidad o el protagonismo de la teoría, pero realmente no es él, y él en su escrito, como lo digo, lo reconoce allí y exalta pues las virtudes y el aporte que cada científico hizo respecto a esta teoría, ¿no? Y bueno, y finalmente la teoría cuántica, ¿ok? La teoría cuántica. Y algunos la aceptan como una síntesis también, otros no, tal vez. Bueno, ahí está. Y finalmente, en búsqueda de una teoría unificada que no existe, ni existirá, honestamente. Mientras sea la situación, el ateísmo,
el ocultismo allá en el ser, como les hablaba la vez pasada, esté pues prevaleciendo, imposible de que Dios le vaya a inteligencia alguna aquí para que haga esto. Si hacen algo así, sería una estafa. Me perdonan mi forma de decirlo, de ser categórico y de ser de una vez parcializado, ¿no? Pero es así, ¿ok? Bueno, entonces, hasta aquí les dejo, entonces, hasta otra oportunidad que podamos vernos otra vez, ¿ok? Hasta la próxima clase vamos a hablar un poquito sobre, y así sobre la ciencia en la Biblia. Y bueno, les invito también a participar en esto, los que tengan alguna información sobre la ciencia en la Biblia, les agradezco. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta otro capítulo de nuestro interesante